Hola, gracias por apartar estos minutos para seguir creciendo en la comunicación o exposición de la palabra de Dios. En esta oportunidad quisiera invitarte a considerar brevemente una afirmación de Pablo para luego introducirte al recorrido interpretativo. Pablo, en uno de sus últimos emails a Timoteo le escribe lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En términos simples, lo que Pablo está queriendo decir a Timoteo es: si tienes la escritura, tienes todo lo que necesitas para vivir. Claro, porque de acuerdo al pasaje, la escritura tiene un origen, una utilidad y un propósito. En relación al origen, hay dos asuntos que debemos considerar. En primer lugar, dice toda la escritura. Y toda la escritura significa que a la Biblia no le sobra ni le falta nada. Como dice Thomas en su trabajo The Doctrine of the Word of God, o la doctrina de la palabra de Dios, la fuente de todo conocimiento teológico se encuentra solo en la Biblia. Y está en la Biblia porque este libro es reconocido como la palabra escrita de Dios. En la Biblia no hay exceso de información ni libros perdidos, ya que Dios ha preservado providencialmente su palabra divina para que podamos conocerlo. Dicho de otro modo, toda la escritura significa que no existen palabras o párrafos más importantes que otros. Por tanto, tampoco hay espacio para creer en niveles de significación, sentido o grado. En segundo lugar, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada tiene su origen en la palabra griega theusnestos, que significa exhalar, soplar. Según los especialistas, esta palabra solo es usada en este pasaje. La segunda epístola de Pedro en el capítulo 1, verso 21, arroja más luz sobre este asunto cuando señala que la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. En consecuencia, cuando afirmamos que la Escritura fue inspirada por Dios, estamos diciendo que el origen de las Sagradas Escrituras no es producto de la creatividad de mentes humanas, sino del corazón y la mente de Dios. Del corazón y de la mente de Dios que está trabajando en el corazón y la mente de los escritores bíblicos. Del mismo modo que Dios lo hiciera con los profetas en el pasado. En relación a su utilidad, toda la escritura es inspirada y útil. O sea, no solo es inspirada, es ambas cosas, inspirada y útil. Esto es importante porque el conector y muestra que no hay inspiración sin utilidad. O sea, desde el principio, el pasaje deja establecido que para el creyente debe existir una conexión de la revelación divina con la vida práctica. Es como que estuviéramos afirmando: escritura y vida cristiana son un binomio inseparable. No puede haber inspiración sin utilidad y viceversa. En este sentido, la escritura inspirada no es útil para aquellos que solo quieren contemplarla sin comprometerse con Dios, al estilo de los monjes que se iban a las montañas apartándose de la civilización. En relación a su propósito, la última parte dice lo siguiente: a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. De acuerdo con la Biblia, el hombre es la criatura y Dios es el creador. Y el hombre, como una criatura, debe obedecer, servir y buscar la gloria de su creador. Dios no ha dejado al hombre abandonado o sin referencia. Al contrario, tomando la iniciativa, Dios ha decidido revelarse a través de la creación, en la conciencia, en Jesucristo y su palabra santa. Entonces, la Escritura, al ser inspirada por Dios,
es pastoralmente útil y tiene el propósito de capacitar al siervo de Dios para toda buena obra. La cláusula "a fin de que" en el griego clásico normalmente expresa un propósito, pero en el koiné era frecuentemente usado para denotar resultado. De cualquier modo, queda claro que la utilidad de la Escritura está en estrecha relación con la vida en su totalidad. Ya que si tienes la Escritura y a Jesucristo, la palabra encarnada, tienes todo lo que necesitas para vivir. Entonces, teniendo en mente que la Escritura tiene un origen, utilidad y propósito que apuntan a Jesucristo, el consumador de nuestra fe, me gustaría ahora introducir el recorrido interpretativo. El trabajo del comunicador bíblico tiene como propósito fundamental, en un primer momento, descubrir el mensaje que el autor original quiso transmitir a la audiencia original. Y en un segundo momento, el comunicador bíblico quiere entender el mensaje de Dios para su vida y la de su comunidad en su propio contexto. ¿Y cómo se consigue aquello? Desarrollando un proceso que incluye un trabajo de exégesis, hermenéutica y homilética. La verdad, estos conceptos son familiares para quienes estudian teología, pero a menudo son incomprensibles para aquellos que los escuchan por primera vez. Por eso, nos ha parecido bien tomar prestado el concepto de recorrido interpretativo que se encuentra en el libro Hermenéutica, Entendiendo la Palabra de Dios, y que pertenece a los autores Scott Duvall y Daniel Hayes. Creemos que ese modelo o metodología nos ayudará a interpretar, considerando los aspectos gramaticales, históricos y teológicos que caracterizan la interpretación consistente del texto bíblico. Por cierto, siempre teniendo en consideración que Dios trabaja a través de su Espíritu y más allá de nosotros o de alguna metodología. En otras palabras, el recorrido interpretativo será una especie de brújula que nos dará dirección. Bien, ¿qué es el recorrido interpretativo? En una frase podríamos decir que el recorrido interpretativo es el proceso de leer, interpretar y aplicar la Biblia a nuestras vidas. Y este recorrido interpretativo está compuesto de 4 grandes directrices que nos servirán de guía. La primera es comprender el texto en el contexto de los receptores, es decir, ¿qué significó el texto para los receptores bíblicos? En segundo lugar, medir la anchura del río que hay que cruzar. O sea, ¿cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? Un tercer punto es el cruzar el puente de los principios. O sea, conocer cuál es el principio teológico que subyace en el texto. Y por último, comprender el texto en nuestro contexto. ¿Cómo deberían aplicar los cristianos de nuestros días el principio teológico a sus vidas? Bien, espero que este video te sirva para seguir avanzando en el conocimiento de Dios y su palabra. Un abrazo, bendiciones.